Vamos a ver ahora una forma de presentar el negocio. Cuando nosotros hablamos con las personas y les presentamos una oportunidad de negocio, vamos a ver que muchos de ellos, pues desde el comienzo, no están visualizando la oportunidad como un negocio, y es muy importante que nosotros aprendamos a transmitirla desde un concepto sencillo y partiendo de la forma y del estilo de vida que tiene cada una de las personas con las que nosotros conversamos. Y hay tres maneras de que las personas empiecen a ver esto dentro del proceso de maduración de lo que es un negocio, ¿sí? La primera es entender el negocio desde la parte del cliente. Es decir, cuando nosotros hablamos que somos una compañía que está en el sector o en la industria de la salud, enfocada al bienestar, a la salud y a la prevención, pues debemos partir que a la persona que estamos prospectándole el negocio, él debe estar interesado en compartir bienestar con otras personas. Por ahí empezamos, siendo clientes. Teniendo claro que si yo utilizo los productos, mantengo hábitos saludables, voy a trabajar para tener salud y prevención en mí, en mi familia. Entonces, por ahí empieza el concepto de negocio. Es muy difícil que una persona que no entienda este concepto de bienestar, no tenga experiencias de producto, no lo haya vivido, empiece a transmitir algo que realmente no ha sido importante dentro del concepto del uso de los productos y lo viva como un cambio de vida y un cambio de hábitos. El siguiente paso es no solo como clientes, sino empezar a compartir con otros, es decir, ofrecer los productos. Cuando nosotros en el negocio pasamos a esa parte de ya no quiero únicamente yo tener ese beneficio de los productos que me han ayudado a tener bienestar, sino quiero compartirlo con otros, empezamos realmente a desarrollar el negocio, compartiéndolo. Y algo muy importante es que en ese compartir debe haber ganancias, debe haber resultados. No hay ningún negocio en el mundo que no genere una ganancia cuando se comparte un producto. A nivel de todo lo que son las cadenas de distribución, siempre hay un beneficio entre el que ofrece el producto y el que lo compra. Y es muy importante que cada comerciante de Nikken gane del concepto de compartir con otros. Y por último, la visión más grande que uno puede tener ya acá es no solo compartir el producto, ganar de la venta, sino pensar en el desarrollo de un negocio que no está enfocado solo en vender, sino en crecer, en desarrollar personas que hagan lo mismo que nosotros hemos hecho, que compartan el concepto de bienestar con muchas personas, pero ya es un enfoque de generar ese crecimiento en diferentes regiones, en diferentes países y desarrollar un negocio de una manera global. Entonces ahora lo que vamos a ver es cómo esa visión puede partir, cómo puedo presentarle yo a las personas que Nikken puede ser una opción para ir desarrollando dentro de su vida un negocio que le genere más ingresos y por supuesto le permita tener una mejor calidad de vida. Cuando hablamos de esto, tal vez muchos de nosotros nos hemos preguntado si tenemos ingresos para sobrevivir o tenemos ingresos para vivir con calidad. Por supuesto, cada uno de nosotros tiene diferentes niveles de vida, pero es una pregunta muy válida. ¿Cómo te sientes hoy con tus ingresos? Cuando nosotros tenemos una fuente de ingresos, una actividad que genera ingresos, también debemos preocuparnos si esa fuente es una fuente que genera ingresos presentes o es una fuente que genera ingresos no solo presentes, sino también futuros. Entonces vamos a revisar también ese concepto de qué son ingresos presentes, qué son ingresos futuros. También la pregunta que muchas de las personas se hacen, y si hablamos un poco de el principal factor o la principal fuente de generar ingresos en las personas, por supuesto está en el trabajo, ¿sí? Y más del 90% de las personas generan ese ingreso a través del empleo, ¿sí? Y hay un porcentaje que ya es a través de empresarios, personas que desarrollan su propio negocio, pero tenemos un porcentaje muy alto donde las personas tienen un trabajo, tienen su empleo y reciben un ingreso.
pero la pregunta siempre es, ¿cómo hacemos para ganar más? ¿Qué hago para generar más ingresos? ¿Sí? ¿Cómo puedo duplicar mi ingreso? ¿Cómo puedo ahorrar más? ¿Cómo puedo yo, si ahorro, cómo puedo invertir? ¿Sí? También son preguntas que nos estamos haciendo todo el tiempo. ¿Cómo puedo montar un negocio? Yo creo que muchas de las personas que conocemos y nosotros mismos siempre hemos pensado o hemos tenido la idea o hemos armado un proyecto para montar nuestro propio negocio. Entonces son inquietudes que tenemos para mejorar los ingresos y vamos a reflexionar un poco sobre eso. El objetivo final es generar más ingresos, ¿sí? Es tener una mejor calidad de vida, ¿sí? Cómo vivir mejor y por supuesto alcanzar un ingreso que es ideal para las expectativas de cada uno de nosotros. Vamos a comenzar, como les decía, la gran mayoría de personas tienen un empleo. Si nosotros hablamos de la educación que nosotros recibimos, lo normal es que nos digan, pues, estudia, tienes que esforzarte mucho, termina tu universidad, consíguete un buen empleo, una empresa donde puedas crecer, sí, desarrollarte y si puedes, pues vas avanzando en la empresa y vas ganando mucho más y ese es como que el concepto que nosotros tenemos de generar ingreso, ¿sí? Pero vamos a hablar un poco de cuál es la relación que existe del ingreso en el tiempo, ¿sí? Y aquí en el gráfico estamos presentando una persona que, digamos, tiene un empleo, ¿sí? Entonces, si hablamos de una persona de pronto que se gana $1,500, de pronto una persona que terminó una carrera universitaria y tiene ya, digamos, 6, 7, 8 meses de experiencia y de pronto esa persona se gana $1,500. En algunos de sus países ustedes dirán, no, eso es poco, o de pronto en otros dirán, eso es mucho para lo que tenemos. El mercado de un país cambia bastante, pero digamos que son $1,500 el ingreso que tiene una persona que tiene una carrera y de pronto tiene 8 meses de experiencia y ese es más o menos el salario que él se ganaría. ¿Cómo es el crecimiento de este ingreso en el tiempo? Como ustedes ven en el gráfico, pues a él cada año no le están incrementando un 20, un 30% su salario, ¿sí? La forma en que esa persona empieza a crecer es, por supuesto, por lo general en los países tienen un incremento que va muy relacionado al índice de inflación, ¿sí? Un salario mínimo que se define con el gobierno y basado en eso de pronto se generan incrementos que son mínimos año tras año, ¿sí? La pregunta es, ¿cuál es la única manera que tiene una persona que es empleada, ¿sí? para generar un ingreso mayor, para duplicar el ingreso? Esa es una pregunta que debemos hacernos. Y realmente la única manera que una persona que es empleada puede desarrollar, digamos, ese crecimiento en el ingreso es a través del crecimiento personal. No hay otra. No hay otra. Es decir, que lo asciendan de cargo, ¿sí? Y la única forma que a uno lo ascienden de cargo no es haciendo especializaciones, no es aumentando el conocimiento que tienes. Además de eso, si quieres crecer, si quieres ganar más, debes crecer como persona. Entonces ahí las personas que logran duplicar su salario son personas que empiezan a desarrollar habilidades de manejar grupos de trabajo, desarrollar habilidades de trabajo en equipo, habilidades de comunicación, habilidades para transformar, para crear, ¿sí? Para generar ideas. Esas personas alcanzan a tener ascensos y por supuesto duplican su trabajo. Digamos que, como lo vemos ahí en el gráfico, esta persona pasa de $1,500 a $4,000, ¿sí? Logró un ascenso y hoy ya tiene un ingreso de $4,000. La pregunta es, ¿cómo es el comportamiento, cómo es el crecimiento de este ingreso en el tiempo? Pues si esa persona gana $4,000, también en el tiempo va a tener un incremento que es gradual y muy, digamos, relacionado a lo que es la inflación. Si ustedes se dan cuenta, en el tiempo hay como una caída de ese salario. Todas las personas
que trabajan, que son empleados, en un futuro van a tener una pensión, ¿sí? O una jubilación, que llaman en los países. Es decir, tú a los 60, 62, 65 años, dependiendo del país, como ya has trabajado un tiempo, lo que hace el gobierno es darte a ti una pensión, ¿sí? Pero si se dan cuenta, esa pensión cae casi un 30%, en algunos países puede ser un 40% de lo que tú ganas. Al final, pues ese es digamos, el ingreso que va a tener una persona que trabaja, que tiene un empleo. Ese es el concepto de ingreso como empleado. Ahora, pensemos en lo siguiente: ¿cuánto gasta una persona que gana $1.500? Si hablamos de gastos, por lo general, la gente gasta más de lo que se gana. Entonces, el que gana 1.500 se gasta 1.600, ¿sí? Se gasta 1.600 cada mes y va generando un déficit, ¿sí? Y esa es como la cultura que se va teniendo mes y año tras año, ¿sí? Pero lo curioso es esto: ¿qué pasa si la persona subió su ingreso a $4.000? ¿Sí? ¿Será que la persona ahorra más o gasta más? Y vamos a encontrar que la persona que gana $4.000, ¿sí? También va a gastar más de los 4.000. Entonces ya no se gana 4.000, pero se gasta 4.500, 4.200 y empieza a generar también un déficit día tras día, año tras año, ¿sí? Esa es como la tendencia que nosotros tenemos. Ahora, acá hay que entender que el ingreso presente de cualquier empleado es su salario, ¿sí? A ti te dan tu salario y eso es lo que tienes para tu presente. La pregunta es, como empleado, ¿o qué tiene que hacer un empleado para construir un ingreso futuro? ¿Cómo puede un empleado construir para el futuro? ¿Sí? Tal vez muchos de ustedes estarán pensando y dirán: no, yo conozco gente que ha sido empleada y ha construido para el futuro. Solo hay dos maneras de hacerlo. Realmente es una, ¿sí? Es una. Pero tienes que hacer dos cosas. Es la única manera para construir como empleado para el futuro es ahorrar, es decir, gastar menos, ¿sí? Y con ese ahorro, invertir en activos. Entonces, si vemos acá el ejemplo, por ejemplo, en los $4.000 que se gana esta persona, él ya no se gasta 4.000, se gasta 3.500, 3.800 y va ahorrando, ¿sí? Mes tras mes va ahorrando, va ahorrando. Cuando él va acumulando ese dinero, con ese ahorro lo que va a hacer es invertir. Entonces compra activos, ¿sí? Que los activos se valorizan en el tiempo y de esa manera puede ir construyendo para el futuro. Es la única manera que una persona empleada pueda construir para el futuro. Si una persona empleada no hace eso, el día que reciba su pensión, lo que está haciendo es sobreviviendo. Recibe un dinero para pagar sus gastos, pero nunca desarrolló una inversión que le ayude a vivir mejor. Ahora la pregunta es, ¿una persona que gana $1.500 podrá ahorrar? Esa es una buena pregunta. Habrá personas que sí, pero la gran mayoría no ahorra. La cultura que tenemos nosotros en Latinoamérica no es una cultura del ahorro. Entonces es muy importante entender este concepto de el ingreso presente. Ahora, el gran cuestionamiento y la gran pregunta que debemos hacernos es: ¿ahorro o vivo mejor el presente? Siempre vamos a tener ese cuestionamiento. Así te dupliquen tu salario. Si hoy te duplican tu salario, la pregunta que te vas a hacer es: ¿qué hago? ¿Ahorro o vivo mejor el presente? ¿Vivo en una mejor casa? ¿Me compro un mejor carro? ¿O me compro otro carro? ¿O nos vamos de paseo? ¿Sí? ¿O le doy más educación a mis hijos o mejor educación? ¿O nos compramos más aparatos electrónicos en nuestra casa? Hoy en día que el mundo de la tecnología cambia tanto, pues ya necesitamos muchos aparatos donde, digamos, el nivel de vida nos va llevando a esas necesidades. Entonces ahí viene el gran cuestionamiento: ¿ahorro o vivo mejor el presente? Ahora, algunos dirán: no, pues es mejor vivir el presente, no sabemos cuándo nos morimos, hay que disfrutar la vida, yo más bien disfruto el momento y mañana miraremos qué hacemos. Esa es una opción. La otra opción son personas que quieren ahorrar absolutamente todo.
no se dan gusto en nada, todo lo guardan, ¿sí? Inclusive pueden invertir, pero todo lo van guardando, ¿sí? Y al final no disfrutaron. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que buscar un balance en, por supuesto, vivir el presente, pero construyendo hacia el futuro. Y ahí es donde vamos a empezar a trabajar un poco esas opciones. Ahorita hablábamos un poco de, tal vez muchos de nosotros hemos pensado, hemos tenido la idea de construir, de montar un negocio propio, ¿sí? Tal vez hemos querido montar un salón de belleza, un almacén de productos varios, hemos querido montar de pronto la distribución de un producto importante, tenemos de pronto la idea de montar un restaurante, una boutique, etc. Muchas ideas que tenemos para desarrollar un negocio. Realmente, la única manera de construir para el futuro, ¿sí? Además de invertir en activos y digamos que se multipliquen en un futuro y que se valoricen en un futuro, es también pensar en desarrollar un negocio. Si hablamos de pronto de los negocios, hablemos de los negocios tradicionales. Cualquier negocio tradicional empieza con un fabricante, alguien que produce un producto que necesitan los usuarios, el cliente, ¿sí? Hay un fabricante. Ese fabricante, por supuesto, no es la persona que vende directamente a los usuarios y se empieza a generar un canal de distribución. Todo lo que nosotros hoy consumimos en el día a día, todos los productos que consumimos tienen un canal de distribución. Entonces empieza con el fabricante. El fabricante le vende, ¿sí?, a una persona de pronto que es importadora. Entonces conseguimos un proveedor en el exterior, importamos producto, conseguimos un fabricante en el país donde estamos que nos vende a nosotros como distribuidores, ¿sí? Aquí en el ejemplo ponemos de pronto que el fabricante le vendió un producto al importador, se lo vendió en $100, ¿sí? Podemos poner un ejemplo de pronto de un mercado que es grande a nivel mundial, hablemos de llantas. Digamos que hay un fabricante de llantas que es la tercera marca más importante en el mundo y hoy en día no está en tu país. No está en tu país y tú tienes la oportunidad de ser importador de esas llantas. Ya tiene un mercado a nivel mundial, pero en tu país no está. Si tú quieres desarrollar ese negocio, por supuesto, tienes que invertir. Pensemos un poco en cómo sería ese canal de distribución. El importador le compra al fabricante en $100. Tú como importador, pues tú no vas a salir a vender las llantas a los clientes. Tú tienes que construir una red de distribución, un sistema de distribución para que esto llegue al consumidor final. Entonces tú lo que haces es conseguir mayoristas, de pronto zonificas el país donde estás, la zona donde estás, y te consigues en este caso, por ejemplo, 3 mayoristas. Tú le vendes como importador a los mayoristas a 150, o sea, le estás ganando un porcentaje a el monto que tú invertiste en el negocio. Ahora, como distribuidor mayorista, tú vas a conseguir personas que te ayuden a distribuir esto. Entonces tú consigues distribuidores minoristas, ¿sí? En cada zona, como distribuidor mayorista, va a conseguir distribuidores minoristas que te van a ayudar a distribuir el producto. Ahora, tú como mayorista le vas a vender el producto al minorista en 188. Entonces ahí viene también una ganancia de este mayorista. Y el minorista llega al cliente, al consumidor final. En este caso, si hablamos de llantas, pues cualquier persona va de pronto a una serviteca, a un sitio donde venden repuestos, ¿sí? Y ahí están los minoristas que le venden a los clientes. Hoy en día también pues es un producto que se encuentra en grandes supermercados, pero el distribuidor minorista le está vendiendo al cliente, en este ejemplo estamos poniendo que se lo vende a $234. Si ustedes se dan cuenta, en toda la cadena y el canal de distribución hubo una ganancia, hubo un negocio, ¿sí? Y ese es el canal tradicional de hoy en día en muchas compañías y muchos productos de los que consumimos. Ahora, pensemos en lo que es el negocio tradicional. ¿Cómo es el crecimiento de un negocio tradicional? Ustedes ven ahí en la gráfica
que el crecimiento del ingreso en el tiempo de un negocio tradicional implica una inversión. ¿Una inversión para qué? Para comprar inventario, para contratar vendedores, para tener empleados que atiendan el negocio, alquilar por supuesto un local, ¿sí? Una bodega, los permisos que necesita para desarrollar el negocio y todos los gastos administrativos que debes incurrir mes a mes. Esa inversión es, digamos, la inversión inicial que tú debes incluir dentro del proceso de desarrollar cualquier negocio, ¿sí? Cualquier negocio tradicional. Por supuesto hay un tiempo en marcha y por lo general cuando tú defines una inversión te das cuenta que después de que la definiste y empiezas a analizar tienes que de pronto invertir un poco más porque faltó esto, faltó lo otro, tenemos que pagar estos permisos, esto no lo habíamos considerado. Por lo general implica siempre una inversión y son montos, digamos, que son bien importantes dentro del concepto del dinero. Ahora, ¿cómo es el ingreso? ¿Cómo es la recuperación de esa inversión en el tiempo? En cualquier negocio tradicional, la recuperación de la inversión no es rápida. En algunos negocios puede ser 1 año, 2 años, 3 años, y en la gran mayoría de negocios ni siquiera alcanzan a recuperarse. Muchos de los negocios que se comienzan no alcanzan a tener una rentabilidad. Y al final hay pérdidas para los socios o para las personas que comenzaron la idea de desarrollar el negocio. Ahora, cuando tú desarrollas el negocio, realmente esa inversión que has hecho, todo ese proceso de lo que es el montaje, realmente no implica el negocio como tal. Quiere decir, por ejemplo, si tú montas un negocio donde tienes que invertir 100, 200 mil, 300 mil dólares, tú estás montando la parte como de la estructura del negocio. Pero cualquier negocio empieza básicamente de la parte comercial hacia afuera. Es decir, consigue clientes. Si tú montas un restaurante, tu negocio no comienza cuando tienes el local, cuando tienes a las personas, cuando tienes listo todo para empezar a atender. Tu negocio empieza cuando el primer cliente llega a tu restaurante y te empieza a consumir un producto, ¿sí? Cualquier negocio en el mundo comienza realmente con el proceso comercial. Por supuesto, depende de ese soporte que tú tengas para tener éxito o no, ¿sí? Pero es muy importante la gestión comercial que hagas. Si el servicio o el producto que tú ofreces está satisfaciendo al cliente y al consumidor. Entonces, ese es el proceso de un negocio tradicional. Cuando hablamos de ese proceso, donde hay un canal de distribución, podemos hacer una pregunta y es, ¿quiénes incurren en estos gastos? Y en un negocio tradicional nos damos cuenta que en esos gastos incurren tanto el importador, tanto el mayorista como el minorista. Es decir, toda la cadena tiene que invertir en inventario, en contratar un local, contratar empleados, gastos administrativos, permisos. Todos, absolutamente todos tienen que incurrir en esos gastos. El negocio tradicional se maneja de esa manera. Ahora, la pregunta es, todo negocio, digamos, todo negocio tiene una posibilidad de generar ingresos presentes y futuros. Cuando una persona monta un negocio, por supuesto lo que quiere es que ya empiece a tener ingresos presentes. Y hay negocios que desde ya empiezan a generar un flujo de efectivo donde tú puedes creer que son ingresos presentes, pero esos ingresos son para cubrir los gastos. Entonces, cuando desarrollamos un negocio, estamos hablando que el negocio está construyendo ingresos para el futuro, cuando, por supuesto, yo cubro mis gastos y empiezo a tener utilidades y puedo invertir y el negocio se empieza a mover solo, ¿sí? ¿Qué es un ingreso para el futuro? Es aquel ingreso que puedes hacer efectivo cuando has vivido un proceso, cuando has aprendido, ¿sí? No es algo de que invertí y ya en el otro mes saco. El ingreso para el futuro es, tienes que invertir y ganas y vuelves e inviertes, ¿sí? Cuando has sembrado, cuando has enseñado, cuando has duplicado, cuando has formado. Cuando a ti te va bien con un negocio y quieres seguir creciendo, lo que haces es montar una sucursal, una filial, ¿sí? Y necesitas formar gente para que te maneje eso. Tú solo no lo puedes hacer. Vives ese proceso. Y por lo general los negocios tradicionales implican un tiempo
y un proceso para ver esos frutos. Es decir, cuando has generado crecimiento, ¿sí?, a nivel económico y a nivel de las personas que desarrollan el negocio. Cuando inviertes recursos, no es toda la utilidad me la gasto, sino es esa utilidad cómo la invierto para que el negocio crezca y empiece a producir mucho más, ¿sí? También hablamos de un negocio, cuando un negocio se construye hacia el futuro, cuando no dependen las acciones de ti. Cuando tú tienes un negocio donde ya están establecidas unas reglas, ya hay un proceso y simplemente el negocio funciona, ¿sí? En este caso es fácil pensar, por ejemplo, el importador que trae llantas, ¿sí? De pronto en fechas especiales o en fechas donde el importador no está trabajando, el usuario puede ir a cualquier distribuidor minorista y compra una llanta. Que ese usuario, ese cliente haya comprado una llanta, quiere decir que esa acción no dependió del importador, ¿sí? Ya hay un canal de distribución donde él se ve beneficiado como importador, ahí tiene un negocio hacia el futuro, ¿sí?, porque tiene un canal establecido. Pensemos en el negocio de redes de distribución, en el negocio de redes de mercadeo. Un negocio de redes de mercadeo, un negocio de redes de distribución, como hoy en día, ¿sí?, se maneja ese concepto de canales de distribución, se comporta de la misma manera. Ustedes lo pueden ver ahí en el gráfico, donde la inversión que tenemos en los negocios de redes de distribución no son tan altas como el negocio tradicional. Hay que invertir, tú tienes que utilizar el producto, saber para qué funciona, conocer y entender los beneficios y vivirlos para empezar a transmitirlos. Y la tendencia hacia futuro es del mismo concepto que cualquier negocio tradicional. No podemos pensar que un negocio donde yo estoy construyendo una empresa, donde quiero que la gente crezca, lo pueda construir en un mes o 2 meses. Un negocio de redes de distribución también toma su tiempo, ¿sí? Y a veces tenemos ese concepto errado en el campo, porque muchas compañías también lo transmiten de esa forma, entra aquí que en 5 meses recuperas la inversión y te vuelves millonario. Eso no es cierto. Esto es un negocio, y como cualquier negocio hay que trabajar, hay que vivir un proceso, hay que aprender y hay que trabajar duro, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de ese negocio de redes de distribución, es un ingreso para el futuro. Pero hay algo interesante. Si ustedes se dan cuenta en la parte de abajo, que nosotros hablábamos de la inversión, esa inversión no la tienes que hacer tú. Esa inversión la tiene un socio de negocios, que es la compañía. En este caso, el día que tú quieras ofrecer un producto de bienestar, tú no tienes que tener un almacén, no tienes que tener empleados, no tienes que tener los permisos. Tu socio de negocios, níquel, lo tiene. Tú debes preocuparte por la parte comercial, desarrollar tu negocio desde el compartir hacia los demás, y el día que alguien necesite algo, tu socio de negocio te va a respaldar. Entonces ahí es donde está la gran ventaja en la parte de inversión. Es curioso, pero como seres humanos nos gusta sentir el peso, sentir que esta es la inversión, que si yo invertí $100,000, $200,000, esto es lo que me hace sentir con los demás, soy empresario. Mira, invertí $100,000, ahí están. Pero al final, eso no es lo que hace tu negocio. Tu negocio lo hace cómo te mueves tú en la parte comercial. Si tú llegaras hoy a tu casa y dijeras, invertí $100,000 en el negocio X, tal vez te dirían, oye, qué bueno, te volviste empresario, te deseamos el mejor, la mejor de las suertes en tu negocio, te felicito, ¿sí? Tienes todo nuestro apoyo. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros, cuando vemos una opción como esta, donde tienes un socio de negocio, que esa inversión la tienes que hacer tú, ya está, ¿por qué no sentimos que tenemos un negocio? Si la parte del negocio empieza cuando tú empiezas a compartir y a desarrollar la parte comercial. Y la invitación nuestra hoy es esa. Vean esto como un negocio cualquiera, un negocio tradicional, pero con una gran ventaja. Ustedes no pueden dormir tranquilos, no tienen una inversión muy alta, ¿sí? Y pueden transmitir esto
y hacerlo crecer tan grande como ustedes quieren. Si ustedes empiezan a ver con una visión de empresarios, con una visión de empresa, de negocio, esta oportunidad que tienen hoy en Niken, pues su negocio va a crecer mucho. Lo importante es verla con ese compromiso, con ese nivel de compromiso con el que ven cualquier negocio tradicional. Ahora, hay algo bien interesante, como cuando uno empieza un negocio, uno sí quiere ver resultados pronto. En las redes de mercadeo, en este negocio de redes de distribución, también hay un ingreso presente. Y vamos a hablar un poco de eso. Ahí en la gráfica ustedes lo ven, que no requiero tanto tiempo para empezar a obtener ingresos. ¿Qué sucede si tú compartes con un cliente y él te dice, óyeme, me interesó el agua, quiero comprarte el agua? Entonces, si a ti te compran el sistema de agua, ¿sí?, tú vas a ganar el monto que como comerciante independiente te ganas por distribuir los productos de Niken, ¿sí? Es un 25% sobre la inversión que tú haces. Si vendes una unidad, pues te vas a ganar eso. ¿Qué pasa si vendes 10 unidades? ¿Sí? Si tú vendes 10 unidades, te vas a ganar el beneficio, ¿sí?, la ganancia que como comerciante, como distribuidor mayorista, tienes de esas 10 unidades. Ahora, ¿quién tiene esas 10 unidades? Tu socio de negocio. No las tienes que tener en tu inventario. ¿Qué pasa si necesitas vender 100 unidades? Esas 100 unidades te van a generar una ganancia, no las tienes que tener tú, las tienes tu socio de negocio y ahí va creciendo ese ingreso presente, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del ingreso presente, es importante entenderlo, que lo puedes desarrollar de una manera, y es, yo puedo salir y ofrecer el producto. Entonces, de pronto una unidad la ofreces tú, te ganas ese dinero. De pronto 10 unidades la ofreces tú, ¿sí?, a tus clientes, a las personas que tú conoces. De pronto vender 100 unidades, tú dices, oye, ya 100 unidades yo quiero empezar a formar mi grupo de trabajo, así como lo muestra la gráfica. Entonces yo ya no lo vendo solo, pero con otras personas que voy a invitar a mi organización, vamos a vender 100 unidades, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando ya necesito vender muchas más unidades y tu negocio va creciendo? A través de personas que han querido desarrollar este negocio, como tú. Eso es lo que llamamos nosotros formación de grupos. Todas las personas que tienen ese rango de directo a bronce, que conforman tu grupo de trabajo, son las personas que generan tu ingreso presente. Tú y ellos. ¿Y el enfoque cuál es? Transmitir un concepto de bienestar. Yo comparto con mis prospectos y las personas que están en la organización comparten con sus prospectos y les estamos llevando bienestar a sus hogares y de eso ganamos todos. ¿Cuándo gano eso? Ya. Si tú ofreces un producto, ya recibes una ganancia, ¿sí?, sin tener necesidad de generar una inversión a nivel de inventario. Acciones compartiendo un producto o servicio. Ese es el ingreso presente. ¿Qué significa? Cualquier momento que tú decidas generar un ingreso, tienes la posibilidad de hacerlo, ¿sí? Entonces, puede que no tengas dinero en este momento, pero tú dices, oye, necesito dinero, pues voy y ofrezco el producto, me lo compran, mi socio de negocios entrega el producto y yo tengo una ganancia, ¿sí? Entonces estoy generando una venta como comerciante independiente y genero una ganancia. Es un ingreso presente, no tienes que esperar. Ahora, pensemos dentro del proceso de ir de ese ingreso presente a un ingreso futuro en un negocio de redes de mercadeo, ¿cómo lo desarrollo? Cuando yo empiezo a desarrollar, a formar líderes en el tiempo, ¿sí?, y empiezo a generar una duplicidad con líderes, personas que quieren hacer lo mismo que yo he hecho, invitar a otras personas a que compartan esto, es como si yo generara sucursales, personas que ya tomaron la decisión de, ¿sabes qué?, yo quiero desarrollar esto como negocio, y ese proceso de liderazgo es el que me empieza a llevar en el negocio de redes de mercadeo hacia un ingreso futuro, ¿sí? Este ingreso futuro, ¿qué implica? Que tú en un futuro vas a tener negocios en cualquier país de Latinoamérica, ¿sí? Hoy en día hay personas que de pronto no conocían a nadie en Ecuador, pero alguien de su organización tenía un familiar en Ecuador y ya hoy en día su negocio está en Ecuador,
Y a través de esa red de distribución, de esa red de mercadeo, yo, o esa persona, está ganando ese dinero porque ya hay una persona en Ecuador que está desarrollando este concepto de bienestar y está compartiéndolo con otros. Eso es lo que genera el proceso de liderazgo y el proceso de ingresos para el futuro en un negocio como estos. Por supuesto, esto es un negocio que hoy en día está en más de 36 países y puedes tú como organización, si conoces personas de esos países, desarrollar ese negocio en los países donde estamos establecidos, digamos, formalmente. Muchas personas preguntan, ¿y este país no está abierto? ¿Yo puedo desarrollar el negocio allá? No, tú tienes que esperar a que NICEN abra oficialmente el país para que tú empieces a desarrollar organizaciones e invitar personas para que empiecen a compartir el bienestar en ese país donde tú quieres desarrollar el negocio. Entonces aquí vemos esa oportunidad grande, formación de líderes plata en adelante. Esa es la formación y el desarrollo de un negocio en redes de mercadeos que te va a dar ingreso para el futuro. El trabajo es formar, duplicar, desarrollar líderes. Pensemos en lo siguiente, la red de distribución. Si nosotros comparamos esto con el negocio tradicional, como lo puse al principio, el fabricante, ¿sí?, que poníamos en el negocio tradicional, acá ponemos a NICEN, es tu gran socio de negocios, ¿sí? De pronto acá hay un comerciante que ya tiene un nivel de rango oro, ¿sí?, que tiene 3 platas, ha desarrollado 3 distribuidores mayoristas, líderes que han decidido trabajar con distribuidores minoristas de rango directo a bronce, ¿sí?, donde ellos pues están compartiendo el producto, el concepto de bienestar con clientes, con personas que necesitan salud y bienestar, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, no hay una diferencia grande en lo que son las redes de distribución. Tal vez es un concepto que hoy en día muchas personas lo tienen errado e inclusive caemos en el error de decir compañías de multinivel. Cuando hablamos de multinivel, el multinivel es la forma en que una compañía de redes de mercadeo, digamos, trabaja el concepto de compensación. Es una forma de compensar al distribuidor que está desarrollando un negocio. Pero realmente la forma de mercadear, la forma cuando nosotros hablamos del tipo de compañías, hablamos de compañías que se enfocan a catálogo, compañías que se enfocan al concepto de transmitirlo persona a persona y el concepto del party plan. NICEN es una compañía donde su sistema de mercadeo es persona a persona. Nosotros no manejamos publicidad. La mejor publicidad nuestra es la experiencia que tiene la persona y la comparte con otra persona. Es el concepto de mercadeo. Persona a persona a través de la estrategia de mercadeo que ya vimos, que es el ABC. Y el sistema de compensación es multinivel, múltiples niveles de ganancia. O sea, tú puedes ganar ofreciendo el producto, ¿sí? En la medida que tú compras más producto, tienes un descuento, un reembolso, ¿sí? En la medida que tú formas grupos, tienes una ganancia por formar grupos, y en la medida que tú tienes líderes o formas líderes, tienes una ganancia por formar líderes. Ese es el concepto en que la gente gana en este negocio, ¿sí? Por eso ustedes ven personas, o verán personas, de pronto de otros países, que ganan por ustedes, porque ellos han formado líderes que han venido a desarrollar negocios en los países donde ustedes están. Pero ellos fueron los que comenzaron, y ellos son parte fundamental de ese canal de distribución, y ellos tienen su ganancia por esto. Es una oportunidad que ustedes también tienen para desarrollar negocios en sus países y en los países donde ustedes tengan sus prospectos. Pensando entonces en este concepto de el empleado que se ganaba $1.500, ustedes ven ahí en la gráfica cómo una persona que se gana $1.500 puede empezar a tener, además de su ingreso presente, que son los $1.500, un ingreso presente desarrollando un negocio como NICEN. ¿Cómo? Compartiendo el producto con otros, empezando a formar grupos. Pero también puede empezar ya a desarrollar un ingreso para el futuro. ¿Cómo? Formando líderes, desarrollando personas que la inversión de tiempo y esfuerzo que va a hacer hoy con una persona, con un líder, en 10 años va a representar que lo que hizo esa persona para formar a ese líder, en 10 años él va a seguir ganando de esa persona, ¿sí? Y eso es lo que llamamos nosotros ingresos residuales.
es ese ingreso que tú recibes siempre, porque hiciste un trabajo para que esa persona creciera, ¿sí? Lo interesante es que son personas que ya desarrollan su negocio de manera independiente, pero tú sigues recibiendo esa ganancia. Es como si fuera una regalía. Lo que en las empresas o en los negocios tradicionales se conocen como regalías, ¿sí? Porque fue, digamos, el concepto de la persona que formó, que desarrolló, le enseñó, y vas a recibir, digamos, siempre esa ganancia residual. Entonces, esa persona con un ingreso de $1.500 puede mejorar mucho su ingreso presente y además empezar a construir su ingreso futuro. Por supuesto, también la persona que se gana $4.000, igual, va a tener su ingreso presente, que son $4.000, más un ingreso presente compartiendo el producto, el concepto de bienestar con otras personas, y empezar a construir un ingreso futuro, desarrollando líderes y buscando personas que ayuden a transmitir ese concepto como negocio, como organización, y él es parte de todo ese proceso. Entonces, al final es formación de grupos de directo a bronce y formación de platas para tener un ingreso presente, ¿sí? Donde el enfoque es compartir el producto o el servicio, ¿sí? Y el ingreso para el futuro es formar, duplicar y desarrollar líderes en regiones, en países donde nosotros estamos, para tener toda una organización y una empresa de bienestar. Ahora, ¿quién construye esta realidad? Es una realidad que ya existe. Niken está en más de 36 países, pero tú tienes la posibilidad de empezar hoy un negocio sin tener una inversión ni un riesgo alto, y te invitamos a que tú construyas esa realidad, a que la vida no la dejes que simplemente pase delante tuyo, sino la vida no sucede, tú la generas, tú eres la causa, y tú puedes generar y desarrollar un negocio como estos, llevando bienestar a muchas personas.